Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos llegar con bien a este tu hogar, por habernos cuidado el día de hoy, bendecido, protegido y proveído, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta y vamos a ver qué dice nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fueron del Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36. Y el Señor dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Esta es la mejor forma de practicar de cómo Dios ve, ya que son las conductas para con el prójimo siempre con el entorno que le rodea, porque todos los que nos rodean tienen una necesidad semejante a lo que descrito está. Por eso en el principio el Eterno nos hace las siguientes preguntas de su verdad absoluta así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Isaías 58, 6, 7. Ahora con certeza sabemos que le agrada al Todopoderoso. Reflexionemos, ¿lo hemos hecho? Lo importante es que tenemos vida para hacerlo acompañados de nuestro Señor y Salvador Jesús, que es nuestro abogado y ayudador perfecto y eterno. Aleluya. Bueno, sí, las actitudes con nuestro prójimo es lo que nos manda el Señor a hacer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Seguimos con el libro segundo de Reyes. Vamos a leer el capítulo 7 y escrito está: dijo entonces Eliseo: oigan palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si el Señor hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie ahí, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos. Y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y he aquí, perdón, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo les declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: vayan y vean. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendida un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra del Señor. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió,
conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A la cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si el Señor hiciera ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y lo sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Capítulo 8 del libro segundo de Reyes, escrito está: los bienes de la tsunamita devueltos. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre, en la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue a ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras, y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día en que dejó el país hasta ahora. Hazael reina en Siria. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él al Señor, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él, y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, el Señor me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente, y él estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua, y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Reinado de Joram de Judá. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Con todo eso el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Reinado de Ocosías de Judá. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como en la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá,
a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Y toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y di: así dijo el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven profeta a Ramot de Galad. Cuando él entró, he aquí que los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo el Señor Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo del Señor. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: ustedes conocen al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es el rey. Jehú mata a Joram. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galad con todo Israel, por causa de Hazael, rey de Siria. Pero éste se había vuelto al rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es su voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba ahí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía, y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos, y dijo el rey, dice así: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y al marchar el que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido el carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió sus riendas y oyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jesús a Bidkar su capitán: tómenlo y échenlo un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, el Señor pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo el Señor, y te daré la paga en esta heredad, dijo el Señor. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra del Señor. Jehú mata a Ocosías. Viendo a esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: hieran también a este en el carro, y le hirieron en la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió ahí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y ahí le sepultaron con sus padres en el sepulcro de la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Muerte de Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel le oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo?
¿quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, échenla abajo, y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, vayan a ver ahora aquella maldita y sepúltenla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Bueno, con eso terminamos los capítulos del libro de Segundo de Reyes, y por fin vemos el fin de Jezabel. Después de todo el mal que hizo esta mujer en el reino de Israel, matando a todos los profetas del Señor, y con la profecía que el Señor le había aventado acerca de que así como hizo con Nabot, así iba a ser ella, vemos que tuvo un final muy cruel, ¿no? Después del azotón que le dieron al aventarla por una ventana, Jehú le pasó encima el carro, y de ahí se la comieron los perros, aunque Jehú intentó matarla porque como él dijo era hija de un rey, ya no quedó de ella más que los puros huesitos, las manos y los pies. Esa fue, ¿cómo se llama? El pago que recibió por haber hecho mal a todos los profetas de Dios, a los verdaderos profetas de Dios. El que mal obra, mal acaba. Pero bueno, vamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, y el Señor dice así: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo que pasando por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que con él estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acecharon los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, les preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor, y hablaron entre sí que qué podían hacer contra Jesús. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús atiende una multitud, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bienaventuranzas y ayes, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando se aparten de sí, y los vituperen y desechen su nombre como malo. Por causa del Hijo del Hombre, gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a ustedes los que oyen, les digo,
Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quien esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos, hagan bien y presten, no esperando de ello nada, y será su galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. El juzgar a los demás: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Ven, aquí me faltó esto. Aquí está. Perdón, y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida con que miden les volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miran la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por sus frutos lo conocerán. No es todo buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo es el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los dos cimientos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicará quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La famosa regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Creo que ahí es hasta lógico, ¿no? Si yo no quiero que me roben, no voy a robar. Si no quiero que me lastimen, no voy a lastimar. Si no quiero que hablen mal de mí, pues no voy a hablar mal de los demás. Es una sencilla regla que el Señor nos puso para enseñarnos a amar al prójimo. ¿Qué caso tiene que nada más tratemos bien a los que nos tratan bien? Eso hasta los mundanos lo hacen. El Señor en el estado perfecto de la ley nos dice: ama inclusive a tus enemigos, y tiene que ver con el perdón, una de las cosas más difíciles con las que podemos lidiar nosotros como hijos de Dios, y a la vez muy sencillas. Perdón, suéltalo, ya te hizo daño, le hiciste daño, perdónalo. Ajá, y a nosotros nos corresponde pedir perdón, aun y cuando nos hayan hecho daño a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que pedir perdón. Eso es lo que nos enseña en su palabra el Señor Jesucristo. Si nosotros no perdonamos, como dice el Padre nuestro, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros no perdonamos, Dios, ¿cómo podríamos implorar el perdón de Dios si nosotros no estamos dispuestos a perdonar? Eso es lo que nos enseña la regla de oro: que hagamos como Jesucristo haría. Al que haga mal, hazle bien. Al que hable mal de ti, habla bien de él. Cualquier cosa que nosotros nos hagan, tenemos que responder bien, aunque sea mal. Como dice la palabra: no pagues al bien con mal, ni pagues al mal con mal. Siempre tenemos que llegar a hacer el bien,
porque así lo ordena el Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, porque sabemos que tú lo permites. Perdónanos nuestros afanes, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Danos la fuerza para seguir adelante y que podamos exaltar tu nombre por medio de nuestras acciones. Te agradecemos porque nos has elegido, Señor, y esa elección nos hace actuar por amor a ti, Señor, haciendo las cosas que tú nos has mandado hacer, caminando en tu buena, perfecta y agradable voluntad para cumplir lo que escrito está. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y si Dios lo quiere, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.